Página 19. Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, 2018. Capítulo 1. ¿Qué es un fideicomiso? 1.2. Fideicomisos públicos en México. Acosta Romero señala que el fideicomiso público es un contrato por medio del cual, el gobierno federal, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos, con el carácter de fideicomitente a través de sus dependencias centrales o paraestatales, transmite la titularidad de bienes de dominio público, del dominio privado de la federación, entidad federativa o municipales, afecta fondos públicos en una institución fiduciaria para realizar un fin lícito determinado de interés público. De acuerdo al artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LFPYRH, son fideicomisos públicos los que constituye el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, en su carácter de fideicomitente única de la Administración Pública Centralizada, o las entidades paraestatales, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo. Es decir, mediante el uso de estos instrumentos financieros, el Estado opera y administra bienes y derechos para responder ante la necesidad de realizar una serie de demandas sociales y prioritarias de interés público. Es importante señalar que en la celebración de un fideicomiso, la SHCP no es la única que actúa como fideicomitente. Otras entidades de la administración pública y de otros ámbitos de poder también pueden actuar como entidad fideicomitente, como fiduciaria o como fideicomisario, ya sea en uno o en los tres roles. Por ello, para determinar el ámbito público de un fideicomiso, atenderemos a tres elementos. 1. Las fuentes del patrimonio fideicomitido. En los fideicomisos públicos, el monto inicial que constituye su patrimonio generalmente proviene del Estado, lo cual en principio lo vuelve de carácter público, pero también puede tener aportaciones de entidades privadas, y viceversa, pueden existir fideicomisos privados con aportaciones públicas, circunstancias que en principio no lo vuelven de carácter privado. Independientemente de la fuente de la que provengan los recursos económicos, al estar involucrados en fideicomisos públicos, que como hemos señalado tienen fines públicos, se vuelven de interés público. Asimismo, indistintamente de que se trate de fideicomisos públicos o privados, al participar de recursos públicos, se sujetan a reglas de transparencia y fiscalización. 2. La naturaleza de la entidad que lo constituye. La ley especifica que la SHCP es la fideicomitente única de la Administración Pública Federal Centralizada. Sin embargo, también pueden ser fideicomitentes las entidades de la Administración Pública Descentralizada, los otros poderes de la Unión y los organismos autónomos. Al involucrarse en un fideicomiso por lo menos una entidad pública, ya sea como fideicomitente, como fiduciario o como fideicomisario, el ejercicio de sus funciones se vuelve de naturaleza pública. 3. Los fines por los cuales se crea. La Ley Federal de Entidades Paraestatales, LFEP, señala en el artículo 6 que, para efecto de los fideicomisos se consideran áreas prioritarias las que se establezcan en términos de los artículos 25, 26 y 28 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPUM, que principalmente se refieren al desarrollo económico nacional y a la estabilidad de las finanzas públicas. No obstante, el Estado constituye fideicomisos también para otras actividades tendientes a la satisfacción de los intereses nacionales y necesidades populares. Irma Sandoval señala que los fideicomisos son utilizados por la administración pública para diversos fines, tales como prestar servicios públicos, gestionar donaciones para la asistencia pública, otorgar garantías, rescatar bancos, operar carreteras, gestionar negocios, realizar desembolsos, pagar primas de antigüedad, desarrollar proyectos inmobiliarios, asegurar pensiones y jubilaciones, garantizar deudas, financiar proyectos productivos, administrar recursos presupuestales, mitigar el cambio climático, atender desastres naturales, pagar indemnizaciones, reparación de daños, administrar los bienes de la nación, emitir activos financieros, entre otros. En suma,
El propósito de la constitución de un fideicomiso es auxiliar al Ejecutivo a impulsar áreas prioritarias y estratégicas para el desarrollo de país como las anteriormente señaladas, por lo que están enfocados al cumplimiento del interés público, y su administración y funcionamiento son de carácter público. Atendiendo a estas características, la naturaleza pública de los fideicomisos no se reduce solo a aquellos que estén conformados únicamente por entidades públicas o que estén constituidos en su totalidad con recursos públicos, sino que son públicos. 1. Por estar involucrados recursos del Estado, aún en parte. 2. Por estar constituidos, aunque sea por al menos una entidad pública. 3. Por tener fines que afecten intereses públicos. Tipos de fideicomisos públicos. El Estado constituye diversos actos jurídicos, como los fideicomisos, para el cumplimiento de su quehacer gubernamental, los cuales clasifica de distinta forma en función de su naturaleza orgánica, de los fines que persigue o la manera como se administran. Para facilitar su análisis, distinguiremos tres tipos de fideicomisos públicos. La LFPYRH, en la administración pública identifica oficialmente dos tipos de fideicomisos públicos. 1. Los entidad paraestatal o con estructura orgánica y 2. Los no entidad paraestatal o sin estructura orgánica. Sin embargo, a partir de las referencias que realiza Irma Sandoval, señalaremos un tercer tipo de fideicomiso que debe de considerarse dentro del dominio público. 3. Los fideicomisos mixtos. A continuación señalamos las particularidades de cada uno. Página 21.